Yo era un conocido showman en la capital. Presentaba un popular programa semanal en el que invitaba a distinguidos invitados a sensacionales conversaciones en torno a una taza de café. Me acercaba a los 30, vestía como un dandy, con el pelo negro liso recogido en una coleta a la altura de la nuca, y me daba el gusto de todo. Aquel día soleado, iba corriendo a una sesión de grabación cuando me di cuenta, en el último momento, de que no había ni un paquete de cigarrillos en la guantera. Paré en el supermercado y, dejando mi coche rojo en el arcén, atravesé las puertas correderas de cristal. Afortunadamente, no había cola. Solo una anciana arrugada en el mostrador de la caja registradora, con un panecillo en la mano y preguntando algo a la cajera, que llevaba el pelo rizado hasta los hombros, un aro en la nariz y el nombre de Paula en la placa. Me puse a la cola detrás de la anciana, consultando mi smartphone mientras avanzaba. «Abuela, lo siento, pero no puedo», oí la voz de Paula. «¿Por qué tardas tanto?», pensé, irritada, mirando el caro reloj de mi muñeca izquierda. «Mi nieto enviará el dinero mañana y yo lo pagaré», dijo la anciana con voz temblorosa. Sus ojos daban lástima y la mano que sujetaba el panecillo temblaba mucho. Volví a mirar el reloj. El tiempo se escapaba inexorablemente. «Abuela, te ayudaría, pero no puedo», respondió Paula impasible, e incluso sus rizos parecieron mecerse en un gesto negativo. Estaba claro que la mujer se desharía con gusto del viejo incordio, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. La abuela, por su parte, parecía decidida a no ceder. Me froté con impaciencia la punta de la nariz, un hábito del que no podía deshacerme. «Señoras, parece que la cosa se está alargando definitivamente». Intervine con mi habitual estilo de showman y saqué al azar una nota grande del bolsillo, arrojándola despreocupadamente sobre la encimera. «Deja que la abuela se lleve todo lo que necesite, y por favor, dame esas verduras de ahí». La anciana no pareció entender lo que había pasado. Probablemente estaba un poco sorda. Paula, sin embargo, me miró con una mezcla de gratitud y desconcierto y alargó la mano para coger los cigarrillos. Apresuradamente le arrebaté el paquete de la mano y casi corrí hacia la salida. Afortunadamente, nadie se había quejado aún de mi coche, y me acomodé en el asiento, ignorando la chaqueta arrugada que había costado una fortuna. Puse la música y me fui, sin darme cuenta de que había alguien a la entrada del supermercado, observándome con aire pensativo. Exactamente 10 días después, descubrí un extraño sobreazulado en el parabrisas. Como de costumbre, llegaba tarde a la grabación, así que la aparición de un objeto desconocido en mi espacio personal no me entusiasmó especialmente. «¿Es una multa?», exclamé en voz alta. «¿De verdad? Lo que me faltaba». Cogí el sobre y lo arrojé sobre el salpicadero antes de subir al coche. Por el camino, olvidé convenientemente el misterioso mensaje y solo lo recordé al final de la jornada laboral. Sin embargo, cuando el hombre, cansado y feliz, volvió a ponerse al volante, el sobre azul resurgió vívido en su memoria. Lo alcanzaba con una mano, rasgaba el borde con la otra y sacaba una hoja de papel amarillenta por el tiempo. «Esto no parece una multa», murmuré en voz baja. No sabía por qué el corazón me latía con tanta fuerza. Tal vez fuera el propio papel o su evasivo aroma, que me recordaba algo olvidado hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, desdoblé la hoja solo para dejarla caer sobre mi regazo, debido al desbordamiento de emociones. Lo que vi fue tan inesperado e impactante que permanecí inmóvil durante largo rato. Voces e imágenes del pasado pasaron caóticamente ante mis ojos. Intenté alejarlas, deseando que desaparecieran como quien empuja objetos viejos y gastados al fondo de un armario, pero reaparecieron en el primer plano de mi conciencia, aún más vívidas y aterradoras. Al cabo de unos minutos, solté un fuerte suspiro y con manos temblorosas, levanté suavemente la sábana. No me había equivocado y lo que veía no era producto de mi imaginación. El dibujo del papel representaba una construcción de madera parecida a una marioneta. La inscripción que había encima decía «Jorge». Los detalles también iban acompañados de firmas escritas con una caligrafía dolorosamente familiar. No confundiría aquellas curvas y líneas con ninguna otra. Solo una persona en el mundo escribía así, y ya no estaba con nosotros. De repente me di cuenta de que, junto al dibujo,
Alguien había esbozado toscamente un mapa de alguna tierra con una cruz en el centro. El mapa de un tesoro pirata, pensé rápidamente. Saqué un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendí uno nerviosamente, sin molestarme en abrir la ventanilla. No me di cuenta de que la ceniza caía directamente sobre mis pantalones claros y mis zapatos de ante. En ese momento, estaba muy lejos. Vi frente a mí una sencilla casa de madera, una valla con una puerta, y oí los gritos de los gallos que me despertaban cada mañana al amanecer. Entonces recordé con melancolía que había grabaciones programadas para la mañana siguiente. Necesitaba irme a casa, dormir y despertarme para otro día en la vida de un showman de éxito. Cogí mi smartphone y marqué el número de Carla, una joven modelo que había conocido recientemente en uno de los eventos sociales. «Hola, Miguel. Hoy no podremos vernos», dijo rápidamente la chica. «Estoy en una recepción, ya sabes. Todo el mundo está aquí, desde actores a directores. No puedo irme, lo siento». No contesté. Pulsé en silencio el botón de fin de llamada. La voz animada de Carla, que antes me había encantado, ahora sonaba forzada y artificial. Mi mano buscó instintivamente la guantera. La abrí y empecé a rebuscar en el interior, encontrando finalmente una caja de madera rústica que cabía en la palma de mi mano. Abrí la caja y descubrí una mariquita de madera que había tallado de niña, pintada de rojo con puntos negros aplicados delicadamente con un pincel fino. Al mirar el insecto de madera, inesperadamente se me llenaron los ojos de lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado. Durante los años pasados en la capital, mi corazón había estado envuelto en una gruesa armadura que parecía impenetrable. Durante mucho tiempo, eso me convenía perfectamente. Pero una voz interior susurraba que no podía seguir así. Tenía que averiguar quién me había enviado el extraño sobre, un mensaje del pasado. Arranqué el motor y me puse en marcha. Al principio quise pasar por casa para recoger algunas cosas, pero mis manos guiaron con confianza el coche fuera de la ciudad. Me di cuenta de que era lo mejor. Temía cambiar de opinión en el último momento. Pasé toda la noche en la carretera y llegué al amanecer a la pequeña ciudad, más bien pueblo, donde pasé toda mi infancia y juventud. Los recuerdos del pasado se hicieron más claros y vívidos en mi mente. Allí estaba yo, apenas un niño, corriendo hasta el lago para ver la gorda carpa roja. Allí estaba mi abuela comprándome helado de menta en un cucurucho crujiente. Y allí estaba mi abuelo. Corté el recuerdo bruscamente. Pensar en mi abuelo era demasiado doloroso. Me concentré en la carretera, aunque a esas horas de la mañana no había nadie más en ella que yo. Pasé junto a edificios familiares que no habían cambiado nada con el paso de los años. Paré en una gasolinera para repostar y tomar un tentempié. Detrás del mostrador, una joven llamada Alba, como indicaba su placa, dormitaba. Me resultaba muy familiar. Me quedé un rato mirando la cara de la chica y su pelo liso castaño oscuro, y entonces recordé haberla visto cuando yo era una niña de 5 años. Al notar mi mirada, Alba se levantó y me saludó cariñosamente, preparó café y calentó un perrito caliente. Por supuesto, no me reconoció. Le di las gracias a la chica y me fui. El café me refrescó y volví a ponerme al volante. No me quedaba mucho camino por recorrer. Conduje en silencio, concentrado en la carretera que conocía como la palma de mi mano. De hecho, nada había cambiado allí. Parecía que el tiempo había ignorado inexplicablemente aquel rincón de la tierra. Giré por un callejón estrecho y sinuoso, conduje unos metros y me detuve junto a una verja pintada de rojo brillante. Detrás de la verja había una vieja casa de 2 plantas en un tono rosa ligeramente desvaído. No quise mirar a la derecha, pero mi mirada traicionera se deslizó calle abajo. Tenía razón en lo que sentía. Todo seguía igual allí, y donde debería haber una casa vecina, solo había vacío. Tosí, creyendo oler el mismo humo que me había perseguido durante tanto tiempo. No podía ser. El incendio se había extinguido hacía más de una década. Al parecer, el olor aún no se había disipado de mis dolorosos recuerdos. Me sentí mareada por un momento, pero me obligué a respirar hondo, como me había enseñado uno de los muchos psiquiatras a los que había acudido cuando intentaba lidiar con las consecuencias de un trauma infantil. Respiré hondo 5 o 6 veces y me sentí un poco mejor. Di un paso hacia la puerta roja
y me encontré tan cerca que pude tocar su superficie agrietada. ¿Cuántas veces había abierto esa puerta en mis sueños y ahora, al verla en la realidad, no podía perdonar mi propia cobardía? Finalmente, tiré de la manilla, pero la puerta estaba cerrada. Así que toqué la campana, que milagrosamente había permanecido intacta al paso del tiempo. El sonido resonó en el aire claro, pero no hubo respuesta. Todo en la casa permanecía inmóvil, como si estuviera contemplando una imagen abultada. Me sentí inquieto. ¿Y si todo aquello no era más que un sueño? Afortunadamente, recordé que aún era temprano. Aunque hubiera alguien en la casa, probablemente estaría profundamente dormido. Para confirmar mi suposición, examiné cuidadosamente las ventanas. Los cristales parecían limpios y vi flores bien cuidadas en los alféizares. La casa estaba habitada. Eso me tranquilizó. Volví al coche, intentando no mirar el inquietante vacío entre las casas. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos. En ese momento, caí en un sueño intranquilo. Soñé con una niña de mi infancia junto a la verja roja abierta que me saludaba. Me desperté bruscamente, como si me hubieran dado una descarga. Sonaba mi teléfono. Miré la pantalla. 9 de la mañana. Una llamada de Claudia, mi fiel asistente. Por supuesto, no me molesté en informarle de que hoy no habría programa matinal. Quizá no habría más programas. Suspiré y colgué el teléfono. En ese momento no me sentí con fuerzas ni ganas de decir nada en mi defensa. Justo entonces, la verja roja se abrió y una mujer de unos 50 años salió a la calle con una cesta de mimbre que sujetaba cuidadosamente por sus largas y cómodas asas. Recordaba bien aquella cesta. La había ayudado muchas veces a llevarla a casa desde el mercado de verduras. Al captar la extraña mirada de la mujer a través del cristal, coloqué rápidamente el smartphone en el asiento de al lado y con manos temblorosas abrí la puerta. La mujer estaba allí de pie, mirándome desconcertada, como si hubiera olvidado a dónde iba. Me acerqué a ella sin saber qué decir. Durante un minuto nos miramos en silencio y luego abrí los brazos y la abracé con fuerza. «Tía Marta», susurré. «Miguelito», respondió la mujer, secándose discretamente las lágrimas. «Lo siento mucho». «Yo también lo siento», dije en voz baja. Marta se limitó a asentir como respuesta. Nos quedamos mirándonos un rato más, hasta que la mujer se despertó de repente. «Miguelito, ven pronto. Debes de estar cansado del viaje. Iba a por leche fresca, huevos y verduras, pero eso puede esperar. Tengo que prepararte el desayuno». «Tía Marta, ve tú. Me sentaré en la cocina, si no te importa». Compré un bocadillo en la gasolinera. Marta me condujo al interior de la casa, donde el olor era exactamente el de siempre. Vainilla y naranja. Ese aroma me recordaba involuntariamente a momentos en los que las cosas no iban bien en mi vida y necesitaba calmarme. Laura siempre olía así, incluso cubierta de tierra después de una de nuestras aventuras, incluso después de nadar en el lago. Estaba seguro de que era su olor natural. Involuntariamente, miré hacia arriba, donde solía estar la habitación de la chica. Mi mirada no escapó a la atención de Marta. «Laura ya no vive aquí», dijo. Sus palabras sonaban mundanas, y no entendí exactamente qué me estaba transmitiendo Marta. ¿Decepción, resignación o profunda tristeza? No me atreví a preguntarle dónde estaba ahora. Quizá Laura llevaba mucho tiempo casada. La idea hizo que me doliera el corazón. Marta me llevó a la cocina y me sentó a la mesa. Los demás aún duermen. Los niños tienen colegio a las 12 y Lise hace mucho que no trabaja. Me senté a la mesa redonda cubierta con un mantel blanco de encaje de mi infancia, que había tejido la madre de Marta, y los recuerdos me inundaron. Las sensaciones eran cálidas, pero la amargura de la pérdida y la culpa se mezclaban con ellas. Como si comprendiera mi estado, Marta, sin dejar de hablar, evitó cuidadosamente mirarme a los ojos. Nadie va a molestarte ni a llenarte de preguntas y conversaciones. El café de la tetera aún está caliente. El azúcar en la mesa, la nata en la nevera. Volveré pronto. Con esas palabras, me dejó a solas con mi pasado. Aspiré tranquilamente el aroma de vainilla y me sumergí en mis recuerdos. Yo vivía cerca cuando la familia de la tía Marta se mudó a esta casa.
Mis padres murieron, así que me cuidaron mis abuelos. Mi abuelo hacía muñecas de madera. Su taller estaba en el ala derecha de la casa, junto a una pequeña habitación semivacía. Había una ventana en la pared que las separaba, y la abuela cosía cortinas rojas de raso para ella, que servían de visillo. Los fines de semana, el abuelo montaba espectáculos de marionetas. Él mismo inventaba las piezas y las representaba con tal habilidad, poniendo voz a los personajes con distintas voces, que los niños de todo el barrio quedaban encantados. Se amontonaban en la sala como sardinas en lata, ansiosos de que empezara la función. Laura, la hija mayor de tía Marta, también venía a ver las funciones de marionetas. Era callada y tímida y al principio ni me fijaba en ella. Pero un día, el abuelo invitó a Laura al taller para enseñarle cómo hacía una muñeca nueva. Hasta entonces, solo yo había tenido ese privilegio, así que me quedé intrigada. ¿Por qué has invitado a esta chica?, le pregunté al abuelo más tarde. Me pareció que parecía triste y sola, así que quise animarla. En secreto, empecé a observar a Laura. Descubrí que éramos compañeras de clase, pero Laura solía sentarse en un rincón y no hablaba con nadie. La mayor parte del tiempo, su atención estaba absorta en un libro. Me di cuenta de que Laura leía algo diferente cada vez. Una vez la seguí a la salida del colegio y me encontré en la biblioteca del pueblo. Nunca había estado allí y nunca había visto tantos libros en ningún otro sitio. Laura devolvía los volúmenes que había leído y escogía otros nuevos, una pila entera. Era evidente que eran pesados de llevar. No pude resistirme y me acerqué a la chica. «Deja que lo lleve yo», le ofrecí. Laura me miró en silencio y noté que sus ojos tenían un inusual tono esmeralda. Comprendiendo que podía confiar en mí, asintió agradecida y me entregó los libros. Así comenzó nuestra amistad. Desde entonces, todas las mañanas esperaba a Laura en la puerta roja para ir juntas al colegio. Cogía su mochila y caminábamos despacio por las calles, sin apenas hablarnos. Me gustaba ver cómo los rayos del sol de la mañana tocaban los mechones de pelo castaño oscuro de Laura, haciéndolos parecer dorados. Yo quería tocarlos, pero, por supuesto, no me atrevía. Un mediodía, cuando volvíamos del colegio, el abuelo nos llamó desde la ventana del estudio. «Venid, tengo algo para vosotros». Nos guiñó un ojo. Laura y yo entramos corriendo en el estudio. El abuelo nos entregó una caja de madera. La abrimos y nos quedamos asombradas. Dentro había pequeñas mariquitas de madera. «¿Por qué no son de colores, abuelo?», pregunté. «Pensé que te gustaría pintarlas». Nos sentamos a la mesa y cogimos los pinceles. Pronto, nuestras mariquitas se hicieron casi reales. Después de eso, íbamos a menudo al estudio del abuelo después del colegio y le ayudábamos a crear nuevas muñecas. A Laura le gustaba especialmente una de ellas, una rubia de ojos azules llamada Lucía. La tenía en sus manos, cepillándole el pelo. Al ver esto, su abuelo le regaló Lucía a Laura. «Lucía se siente muy sola», confesó un día la niña. El abuelo y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Laura apenas habla. «¿Necesita una amiga?», preguntó el abuelo. Laura se sonrojó y asintió en silencio. Entonces el abuelo sacó una hoja de papel y empezó a dibujar. Quería que a Lucía le gustara enseguida su nueva amiga, así que consultaba los detalles con Laura a cada minuto. A Laura le halagaba que el abuelo le pidiera su opinión. Por fin, el diseño de la nueva muñeca estaba listo y el abuelo prometió empezar a fabricarla a la mañana siguiente. «¿Cómo se llamará la amiga de Lucía?», pregunté. El abuelo miró a Laura, que volvió a sonrojarse. «Jorge», respondió ella en voz baja. El abuelo asintió y escribió el nombre del nuevo muñeco encima del dibujo. Laura y yo asistimos emocionadas al nacimiento de Jorge. El abuelo se tomó su tiempo en cada detalle, cuidadosa y meticulosamente. Jorge estaba casi listo cuando todo sucedió. Un ruido interrumpió mis recuerdos. Levanté la vista y vi a un chico de unos 15 años que bajaba las escaleras, mirándome fijamente. «Tú debes de ser Manuel», deduje. La última vez que lo vi no era más que un bebé. El chico asintió. «Soy Miguel, un viejo amigo de tu familia», me presenté. El chico se encogió de hombros. Un hombre de pocas palabras, igual que su hermana, pensé. «¿Qué te gusta?», pregunté rompiendo el silencio.
Manuel asintió en silencio hacia la pared. Giré la cabeza y me sorprendí. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? La pared de la cocina, antes vacía, estaba ahora cubierta de mapas de distintos lugares. Me levanté y me acerqué para verlos más de cerca. Todos estaban dibujados a mano, con diversas marcas. A tu hermana también le encantaban los mapas, dije, sintiendo el peso de la nostalgia en mis palabras. Sí, me regaló un libro sobre tesoros piratas y así empezó todo, dijo el chico inesperadamente, pero no parecí sorprendido. Las palabras de Manuel me trajeron a la memoria otro recuerdo. Ocurrió más o menos en la misma época en que el abuelo empezó a hacer de Jorge. Aquella mañana, como de costumbre, esperé a Laura en la puerta roja. Apareció con los ojos misteriosamente brillantes. «Hoy no vamos al colegio», anunció. «¿Por qué?», pregunté sorprendido. «Vamos a leer un libro», susurró Laura misteriosamente. Yo estaba intrigada. No era una gran aficionada a los libros como Laura, pero había algo en su voz y en la forma en que enfatizaba la palabra libro que me hizo creer que estaba a punto de vivir una aventura emocionante. Corrimos hasta el lago y nos sentamos en la orilla. En la bolsa de Laura había bocadillos y un termo de chocolate caliente. Sacó el libro y mis ojos se iluminaron de emoción. «¡Cuentos de piratas!», exclamé, y Laura rió feliz. Leímos el libro durante todo el día, y luego construimos un barco pirata con las tablas que encontramos en la orilla. Más tarde, el abuelo nos encontró. Nos reprendió severamente, pero eso no disminuyó la impresión de aquel día sereno y cálido. Recuerdo que fue entonces cuando Laura y yo compartimos un sueño, encontrar un tesoro pirata, aunque el destino tenía otros planes. ¿Os conocéis? Oí la voz de Marta detrás de mí. Estaba en la mesa, sacando la compra de la cesta. Huevos frescos, verduras, queso, leche casera, mermelada. Manuel, sentado en una silla con la barbilla apoyada en sus largas y delgadas piernas, murmuró algo indistinto como respuesta. «Sí, Manuel me habló de su afición», respondí por los dos. «Ah, esos mapas», se quejó Marta. «Están por todas partes. Pronto toda la casa estará llena de ellos. ¿Y cuántas conversaciones hemos tenido sobre tesoros piratas? Menos mal que ha crecido y ha dejado de creer en ellos», refunfuñó Manuel, indicando con su porte que nada de esto tenía que ver con él. De repente me quedé paralizado en mi sitio, recordando los garabatos de la hoja de papel amarillenta. Necesitaba volver a mirarlos. «Perdone, voy al coche», tartamudeé, corriendo hacia la puerta. Crucé el patio, abrí la verja roja y salí a la calle. Junto al coche, me volví hacia el rectángulo abierto entre las casas y el olor a quemado me llegó bruscamente a la nariz. «Es solo mi imaginación», me recordé. Abrí la puerta y empecé a buscar la hoja con el dibujo. Después de una noche de insomnio y desasosiego, no recordaba dónde la había puesto. El olor a quemado me persiguió y por un momento me pareció que me envolvía un calor abrasador. La cabeza me dio vueltas y me incorporé, enterrando la cara entre las manos apoyadas en el volante. «Pasará pronto, respira hondo», me recordé en silencio, pero las visiones no retrocedieron. Al contrario, las escenas del pasado se apoderaron de mi conciencia con renovado vigor. Ya no podía resistirme a ellas. Sucedió el día en que el abuelo debía acabar con Jorge. Yo volvía sola del colegio a mediodía. Laura tenía dolor de estómago y la profesora la dejó irse a casa. Quise acompañarla, pero no me dejaron. Toda la clase estaba haciendo un examen. A pocas manzanas de casa, ya podía intuir que algo iba mal. La gente hablaba con ansiedad, señalando el humo que se elevaba sobre los tejados. Oí varias veces la palabra fuego. Sabía que era muy peligroso, pero nunca se me pasó por la cabeza que pudiera pasarnos a mí y a mi familia. Entonces vi caras conocidas, vecinos. Corrían por nuestra calle, gritando con fuerza mientras el espacio a su alrededor se hacía cada vez más pequeño. El resto parecía un sueño. Oí las sirenas de los camiones de bomberos. Intenté abrirme paso entre la multitud. Llamé a mi familia y finalmente me encontré entre los fuertes brazos del abuelo. «No pasa nada, Miguelito, no pasa nada. Estamos todos sanos y salvos. Solo es una casa». Me eché a llorar. Estaba tan acostumbrado a nuestra casa grande y acogedora,
donde los objetos, los muebles e incluso las alfombras parecían vivos. Y entonces se me pasó una idea por la cabeza. «¿Y Jorge, abuelo?», grité. Había demasiado ruido alrededor y si mi voz hubiera quedado ahogada por otros 100 sonidos, tal vez el abuelo no me habría oído. Pero el abuelo me oyó. Sabía lo importante que era Jorge, cómo le esperaban los niños. Me soltó de su abrazo y corrió hacia el taller en llamas. Nadie se atrevió a detener al dueño. Esperé con el corazón palpitante. Pasaron varios minutos, pero el abuelo no aparecía. Quizá Jorge se asustó y se escondió y el abuelo lo está buscando, pensé. Pero lo encontrará. Lo encontrará muy pronto y todo irá bien. Esperé y esperé, pero no pasó nada. Y entonces ocurrió lo peor. El techo se derrumbó y el aire fue atravesado por el grito desesperado de la abuela. Abrí los ojos. Los recuerdos posteriores eran borrosos, como una niebla. No entendía qué estaba pasando realmente y qué solo estaba en mi cabeza. Vivíamos con Marta y la abuela añoraba terriblemente al abuelo y nuestra casa. Apenas salía de su habitación. Yo seguía yendo al colegio, aunque la herida de mi interior sangraba y me costaba respirar. Laura siempre estaba allí, cogiéndome de la mano a la ida y a la vuelta. Como de costumbre, hablábamos poco, pero el aroma a vainilla y naranja me salvaba de caer en el negro abismo de la desesperación. Una vez, Laura quiso hablarme de su abuelo, pero en cuanto mencionó a Jorge, me dio un ataque de histeria y pasé una semana en el hospital. Después de aquello, Laura se volvió aún más callada y pasaba la mayor parte del tiempo con los libros, temerosa de mirarme a los ojos. Entonces falleció su abuela, incapaz de recuperarse de la pérdida de su marido. Cuando cumplí 16 años, me escapé, al darme cuenta de que ya no podía quedarme en casa de Marta. Antes de irme, entré en silencio en la habitación de Laura y me quedé mirando a la niña dormida durante mucho tiempo, sintiendo que me despedía de ella para siempre. Me desperté cuando alguien me tocó el hombro. Giré la cabeza y vi la cara de preocupación de Marta. «¿Estás bien, Miguelito?», preguntó la mujer. «Me preocupé cuando no volviste en tanto tiempo. La puerta del coche estaba abierta». «Creo que me quedé dormido», respondí. Miré a mi alrededor y vi el dibujo de Jorge asomando entre los asientos. Lo saqué con cuidado y saliendo del coche, lo desdoblé para enseñárselo a Marta. «Es el boceto de una muñeca que hizo el abuelo y estas notas. No las recuerdo». Marta examinó el dibujo. «Es la letra de Laura», dijo finalmente. También estaba obsesionada con las búsquedas del tesoro y los tesoros piratas. Eso lo sabes mejor que yo. Pero, ¿cómo acabó en sus manos el dibujo de su abuelo y por qué dibujó un mapa en él? Marta, ¿dónde está Laura ahora? Por fin me animé a preguntar. Vive en la capital. Rara vez viene a casa, llama una vez a la semana, pero normalmente solo para estar tranquila al teléfono. ¿Ha encontrado a alguien? ¿Se ha casado? Pregunté sintiendo que se me paraba el corazón mientras esperaba la respuesta. Marta negó con la cabeza. No creo que haya un alma más solitaria en la ciudad que nuestra Laura, y eso me entristece profundamente. Marta volvió a llorar, pero yo de repente me sentí muy ligero. Quiero verla, Marta. Por favor, dame su dirección. Conduje con confianza mientras el día se iba convirtiendo en un cálido atardecer. Introduje la dirección de Laura en el GPS y, al sentir la proximidad del encuentro, noté claramente mi ansiedad. Ver a mi amiga de la infancia después de tantos años no era ninguna broma, pero sabía que necesitaba a Laura ahora más que nunca. Hice una breve parada en casa para ducharme y cambiarme. El contestador estaba lleno de mensajes sin escuchar, pero no le presté atención. Me preparé rápidamente y volví a ponerme al volante. Laura vivía en la parte sur de la ciudad, donde las pequeñas casas se acurrucaban en las laderas. Sonreí. No me cabía duda de que aquella chica no elegiría un rascacielos para vivir. Incluso en la bulliciosa capital, Laura había encontrado un lugar que le encantaba, tan tranquilo y apartado como ella. Rápidamente encontré la casa número 17. Una solitaria linterna de color vainilla ardía sobre el porche, y mi corazón latió de repente más deprisa. Subí unos escalones y llamé al timbre. El tintineo de una campana resonó en el interior de la casa, y luego todo volvió a quedar en silencio.
El silencio se negaba a ser perturbado. La casa estaba vacía. Miré el reloj. Eran cerca de las 9 de la noche. ¿Dónde podría pasar la noche Laura? ¿En la biblioteca? Pero si hace mucho que cerraron, murmuré frotándome la punta de la nariz, una costumbre infantil que había heredado de mi abuelo y a la que recurría en situaciones difíciles. Estaba a punto de marcharme cuando algo familiar llamó mi atención, algo parecido que había visto recientemente. Me acerqué más. Entre la puerta y la jamba había una esquina de papel azul. Lo saqué y en mis manos había un sobre, exactamente igual al que tenía el dibujo del abuelo. Impaciente, rasgué el borde y saqué un trozo de papel del sobre. Inmediatamente reconocí la letra clara y un poco extravagante de Laura. «Nos vemos en nuestra casa», leí en voz alta. «Laura, ¿hablas en serio?», exclamé e inesperadamente me eché a reír. Era la mejor broma de mi vida. Subí al coche, me tomé un expreso doble en la cafetería más cercana y me puse en marcha. Por el camino, paré varias veces a tomar más café e incluso me quedé dormido en uno de los aparcamientos. Al amanecer, estaba en el lago. Enseguida me fijé en una tienda de campaña de color naranja brillante y en los restos de una hoguera cercana. Volví al coche y me dirigí al supermercado más cercano, donde compré pan, queso y salchichas. Volví al lago, encendí el fuego y empecé a preparar el desayuno. No había pasado ni media hora cuando la tienda se agitó. «Espero que sea Laura y no un musculoso de 2 metros», pensé riendo. La cremallera de la entrada a la tienda se abrió y me sentí aliviado y feliz al notar una delicada mano femenina. Entonces apareció su dueña. No había cambiado mucho. El mismo pelo largo castaño oscuro, los mismos ojos esmeralda y la piel pálida, casi translúcida. Laura me miró sorprendida, como si no creyera que realmente estuviera allí. «Hola, Laura», le dije en voz baja. Ella no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza y sonrió en respuesta. Pero yo conocía el valor de su sonrisa. Me acerqué y la abracé. Laura se apretó contra mí con su frágil cuerpo, como si temiera que yo volviera a desaparecer. Y entonces lloró. «¿Por qué lloras, cariño?», le pregunté. «Estoy aquí contigo». «Jorge», susurró Laura. «La culpa es mía». La miré a los ojos. «¿De qué eres culpable?». Laura se mordió el labio. «Aquel día no me dolía el estómago», confesó en voz muy baja. «Mentí al profesor. Tenía muchas ganas de ver a Jorge. Me escondí en el estudio de su abuelo. Todo se enfrió en mi interior, pero me obligué a respirar hondo y a exhalar. No era el momento para un ataque de pánico». «¿Qué hacías allí?». «Atrapé a Jorge». «¿Por qué, Laura?». «Quería esconderlo como un tesoro, para desenterrarlo juntos más tarde. Lo llevé al lago para hacerlo. Cuando volví, me enteré de lo de tu abuelo». Cerré los ojos. «¿Así que Jorge ya no estaba en el estudio?». «No, no estaba». «Perdóname». Oí susurrar a Laura. La miré. Sus grandes ojos esmeralda estaban muy cerca y había una tristeza tan profunda en ellos que no pude contener las lágrimas. Me corrieron por la cara. «No tienes la culpa de nada, Laura», le contesté. «Yo tengo la culpa». Laura me acarició el pelo, como si quisiera alejar de mí toda la tristeza, la amargura y la culpa que había llevado dentro todos estos años. «Perdónate tú también», susurró Laura suavemente. «Tu abuelo no quería que estuvieras triste. Siempre decía que la vida hay que vivirla con alegría». Me abrazó y lloré en silencio, mientras el aroma de vainilla y naranja me envolvía, dándome paz y tranquilidad. Después desayunamos junto al fuego. Laura dijo en voz baja: «¿Crees que Jorge sigue aquí?». «Lo enterré bajo esos sauces». «Vamos a ver», le contesté. Traje algunas herramientas del coche, milagrosamente encontradas en el maletero, y juntos desenterramos una simple caja de madera donde estaba Jorge. «¿Dónde está mi novia?». «No quiero estar solo», dije con voz delgada, imitando el habla de la muñeca. «Está en su mochila», sonrió Laura. «Lucia ha estado conmigo todos estos años esperando a Jorge». La chica guardó silencio un rato y luego añadió: «Y yo te esperaba a ti, Miguel. Veía tu programa todas las semanas. Pensaba que habías cambiado mucho, que te habías vuelto insensible. Pero cuando te vi por casualidad ayudando a la abuela en el supermercado, me di cuenta de que seguías siendo el mismo Miguelito. Así que decidí regalarte el dibujo de Jorge».
Miré a Laura con gratitud y amor. Laura, huí de mí mismo y de mis recuerdos durante tanto tiempo, pero fue un callejón sin salida. Por un momento fruncí el ceño. Luego, las arrugas de mi frente se alisaron y me reí. Cuánto me alegro de que el destino me regalara a esa anciana. Gracias a ella te encontré de nuevo, mi Laura.